Estábamos el día pasado con un problema que era muy parecido al que os había planteado, al que os había resuelto, perdón, al que os había resuelto yo en clase. Si recordáis, el que habíamos resuelto era este. Bueno, pues lo que he cambiado en este problema es simplemente, tenemos una aceleración Bueno, una cosa se ha mejorado en esto con respecto a otras veces que pongo, que creo que solo así de memoria una persona, o sea, un grupo, intentó resolverlo por aceleración, un movimiento uniformemente acelerado. Eso es un logro. Es un logro porque normalmente era muchísima más gente la que intentaba hacer eso. Así de memoria solo tengo en la cabeza un grupo que lo haya intentado. Entonces, bueno, eso es lo que no quiere decir que el resto lo hayáis hecho bien, como habéis podido por ahí ver. Entonces tenemos una aceleración que era menos 2 veces en el sistema internacional de unidades. Es decir, que esto está en metros para menos 1. En una dimensión. Ponemos esto por aquí, le llamamos a esto eje X, ponemos esto aquí, lo ponemos en el origen de la partícula, os dije que la podíamos poner donde nos diese la gana, lo tenemos aquí, y tiene una velocidad inicial de 5 metros, si no me equivoco, de 5 metros por segundo. De 5 metros por segundo. Vale, lo que nos pedían era, pues hallar aceleración, velocidad y aceleración medias en el intervalo 0,2 segundos y luego velocidad media en el intervalo entre 0 y un tiempo t y este t es cuando la velocidad se reduce a la mitad, es decir, es 2,5 metros por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y ahora hay que entender un poco el movimiento. ¿Será posible alguna vez que la partícula tenga velocidad negativa? ¿Qué creéis? Porque a algunos sí le ha salido, o sea que... No la velocidad media, estoy hablando de la velocidad instantánea. ¿Es posible que la velocidad instantánea sea alguna vez negativa? Luego hablamos de la velocidad media, no os preocupéis. La velocidad instantánea, ¿qué ocurre con la velocidad instantánea? Puede ser negativa en algún momento. ¿Qué creéis? Lo que ocurre es, aquí fijaos, la velocidad va en el sentido positivo y la aceleración está actuando en su contra. ¿De acuerdo? Es decir, que cada vez se va ralentizando más el movimiento, cada vez se va ralentizando más, la velocidad va decreciendo, decreciendo, hasta que llega un momento en que la velocidad en principio puede uno pensar que llega a ser 0.
Puede que nos pase como en el caso del problema de G menos B por V, que a lo mejor tarde un tiempo infinito, no lo sabemos, pero bueno, en principio uno puede pensar que puede llegar a darse ese caso. Cuando tenemos la velocidad cero, ¿no? Eso se entiende, se va ralentizando. Eso es lo primero que hay que entender aquí, al ver esto, esta ecuación del movimiento. Y una vez que tengamos la velocidad cero, ¿cómo es la aceleración? La aceleración es cero. Si la aceleración es cero, no cambia la velocidad, por lo tanto la velocidad sigue siendo cero. La aceleración sigue siendo cero, la velocidad no cambia, sigue siendo cero, 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 cero. A partir de ese instante, si llega alguna vez a darse, la partícula se ha quedado quieta. Es decir, no puede tomar el camino de vuelta. Es decir, que las velocidades, con esta condición inicial, con esta aceleración y con esta condición inicial, es imposible que se dé la vuelta. ¿Se ha entendido eso? Eso es ver la ecuación. En estas condiciones. Bueno, vamos a ver la velocidad media en cualquier intervalo y la aceleración media. Eso habría que recordarlo, ¿no? La velocidad media en un intervalo. Por ejemplo, en el 0,2, ¿cómo la podríamos calcular? O sea, ¿qué es lo que necesitamos? Nosotros vemos las preguntas que nos están haciendo, decimos, bueno, ¿qué es lo que necesitamos para poder contestarle a Miguel en esta pregunta? Pues saber la posición, ¿no? En el caso de la velocidad media, es simplemente saber el desplazamiento que ha ocurrido en ese intervalo, delta de x, y dividirlo por el tiempo delta de t. Es decir, que x en 2 segundos, x en 0 segundos, t pues sería 2 menos 0. Es decir, que necesitamos la posición x de t. Bien, ¿y la aceleración media? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues necesitamos, como os habréis dado cuenta, la velocidad instantánea, es decir, la velocidad en 2 menos la velocidad en 0, que es un dato. Fijaos que esto es, en estas condiciones, 0, esto era 5 metros por segundo, y aquí tendríamos 2 menos 0. Es decir, que necesitamos, fijaos que tenemos esto, necesitamos la velocidad v. Bien, veamos a ver, antes de, porque uno dice, claro, entonces hay que integrar. El problema es sencillamente integrar. O sea que hay que integrar nuestro problema 2 veces. Veamos a ver, la velocidad media, ¿puede llegar a ser negativa? La velocidad media, ¿puede llegar a ser negativa? ¿Sí o no? Si uno se fija en esto, uno dice, se está moviendo siempre hacia la derecha, por lo tanto, es imposible. La velocidad media, lo mismo que la velocidad instantánea, van a ser siempre positivas. Como mucho la velocidad instantánea se hace 0 alguna vez. ¿Okay? O sea que uno mira eso y dice, si le sale un resultado que no sea ese, entonces tiene que sospechar de que la cosa va mal. Bien, o sea que tenemos que la velocidad media tiene que ser mayor que 0. La velocidad instantánea hemos discutido que tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Qué ocurre con la aceleración? ¿La aceleración cómo es? La aceleración y la aceleración media. Pues vamos a ver, en este caso tenemos menos 2 por la velocidad al cuadrado. Siempre es negativa. La aceleración siempre es, o bueno, como mucho cuando se haga la velocidad 0, tiene que ser negativa. ¿Y la aceleración media? Uno dice, aquí ahora miro en esta expresión.
la aceleración media. Digo, la velocidad en cualquier momento posterior, después del inicial, se está ralentizando, por lo tanto el primer término es menor que v sub 0, por lo tanto siempre va a ser negativo. O sea que tenemos que la aceleración media nos tiene que dar negativa. Y eso es lo que tiene uno que comprobar de alguna manera. Y si no sale, pues lo tiene que explicar. Es decir, no es posible por estas razones. Muy bien. Entonces vamos a integrar. ¿Alguna duda respecto a esto? Esto es ver antes de ponerse manos a la obra. Entonces otra vez tenemos aquí menos 2v cuadrado. Fijaos, un error. Siempre pienso cuando resuelvo esto, problemas, siempre intento acordarme de los errores. La verdad es que tendría que hacer una lista, pero sería muy larga a veces, entonces prefiero, cuando los leo, siempre se me queda en la cabeza cuáles se repiten. Errores así que se repiten son los que intento luego comentar con los alumnos. Por ejemplo, ahora, un error típico sería decir la aceleración media, uno calcula la aceleración en 2 segundos, estoy en el intervalo entre 0 y 2 segundos, la aceleración en 2 segundos menos la aceleración en 0 segundos dividido por 2. Ese es un error típico. O sea, un error típico en la aceleración media sería cogerse y decir ¿cuál es la aceleración en 2 menos la aceleración en 0 dividido por 2 menos 0? Eso se ha repetido más de una vez. Por eso lo estoy comentando. Ya, simplemente si uno piensa en las dimensiones, esto es imposible. Esto no es posible. Porque tenemos aceleraciones aquí y tiempos acá. Por lo tanto, las unidades es imposible que esto sea aceleración. ¿No? Por lo tanto, esto está mal. En algunos de vosotros me ha costado ver, incluso entender el nombre y los apellidos. En el primer ejercicio, por cierto, hay 2 personas a las que no le he podido dar nota, porque pusieron, me parece que Raúl y no me acuerdo cuál era el otro. Ahí a ellos. O sea, si hoy tengo yo que buscar a ver encima quiénes son esas personas, yo creo que eso es... Pero bueno, ya en el tercero, por ejemplo, es que me llamó la atención decir, en algunos es que me costó, Dios y ayuda a entender qué nombre es este, qué apellidos son estos. O sea, perder ahí 2 minutos buscando y decir, a ver, ¿cómo es esto? ¿Será una C, una L? ¿Qué es eso? La próxima vez no lo hago. ¿Vale? Muy bien. No os preocupéis, cuando lleguéis a profesores podréis escribir todo lo mal que queráis. Pero hasta ese momento vosotros sois los alumnos y entonces tenéis que haceros entender. No es posible. Habéis entendido esto, ¿no? Y entonces el error típico en la velocidad media sería, ¿no?, cogerse y decir, ¿cuál es la velocidad en 2 menos la velocidad en 0? Pues esto también está mal. Como comprenderéis, ya simplemente viendo las dimensiones, eso está. Tenemos esto. Bueno, pues necesitamos primero integrar para hallar la velocidad, integrar para hallar la posición. Igual a 0, estas son las condiciones. Sabemos entonces que la derivada con respecto al tiempo es menos 2v al cuadrado, eso es lo que sabemos. Sabemos es cambios de la velocidad, fijaos. Eso es entender, son los cambios en la velocidad. Cuando discutía antes cómo podía ser la velocidad, estaba pensando, ¿cómo cambia la velocidad? Eso es el significado de la derivada. Esto es lo que... Entonces ahora uno dice, anda, pues tengo esta relación, pues vamos a ver si podemos integrarlo de una manera fácil. Efectivamente, o sea, escogí un ejemplo en el que era fácil integrar. Podemos poner aquí menos 2v cuadrado igual a diferencial de t entre los límites de integración. Ahí es donde empiezan
o sea, errores típicos. Bueno, yo lo siento, es una integral, pero es una integral muy fácil. Esta, como habéis visto, claro que os la he planteado porque es una de las inmediatas. No tenía mayor... Pero hay personas que han tenido dificultad con esto. No una, no dos, no varias personas han tenido dificultad con integrar esto. Esto es como decir, una vez que llegáis aquí a la primero, o sea, ya veis que no os he exigido una integral difícil, es una integral inmediata. Claro, ahí, digamos, uno tiene que sentarse y pensar, si yo tengo dificultades con esto, los tengo que resolver rápidamente, o intentar resolverlo. O bien con los profesores de matemáticas, o bien conmigo, que no tengo ningún problema tampoco en discutir cualquier cosa. Siempre que lo sepa contestar, por mi parte no hay ninguna pega. ¿Entendido? Pero ahí hay personas que tienen muchas... O sea, eso no es un logaritmo neperiano. Ya entonces sabéis quién es... Y cuando veáis las notas os recomendaría que cada uno, por lo menos yo creo que es conveniente que hagáis examen de conciencia cada uno. Porque estabais preguntando, ¿cuándo sacas las notas? ¿Cuándo las sacas las notas? He hecho hasta ahora, he discutido todos los problemas. ¿No? ¿Es cierto o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿no sabéis vosotros lo que habéis hecho? Es una respuesta tan fácil como eso. Si pensáis en lo que hace uno mismo, entonces ya tenéis la nota puesta. Siempre os sorprenderá, a lo mejor a alguno decir, anda, si resulta que yo creía que lo tenía peor. Sí. Jamás, si os sorprende que creíais que lo teníais mejor y está mal, entonces eso es un problema. Eso es no haber entendido ni siquiera después de haberlo resuelto cómo se hacía. Nos faltan aquí, o sea, una cosa es la integral, pero otra cosa es introducir las condiciones iniciales. Estábamos aquí entre 0 y un tiempo t, genérico, luego lo voy a resolver para cualquier t, porque luego me resuelve el caso 2, y entre v sub 0, pues, entre un v. ¿De acuerdo? ¿Y qué tenemos aquí? Esto es un medio, ¿no? Entre v0 y v. Esto es t entre 0 y t. Pero claro, esto es, o sea que aquí lo que tenemos es un medio, 1v entre 5 y v, y aquí es simplemente t. Es decir, que tenemos aquí un medio, se le da la vuelta al calcetín, ahí habéis tenido, ahora viene la segunda tanda de dificultades, que es darle la vuelta, que es, aquí tengo t de v, ¿sí? Tienes aquí, fíjate, un medio de la integral de menos v, diferencial de v cuadrado, entre v0 y v. Entonces tienes, fíjate, deriva 1 dividido por v, menos 1 dividido por v cuadrado. Vale, no hay ningún problema. Entonces tenemos un medio de 1 dividido por v, v dividido por v0, igual a eso, tal, y ahora es darle la vuelta, aquí es lo que estaba escribiendo, t dividido por v. Ahora, ahí dije, ¿ha llamado alguien? No sé. Ahora es darle la vuelta, y ahí viene la segunda tanda de personas que tiene dificultades para darle la vuelta. Simplemente ponerse, aquí tenía un 5. 1 dividido por v menos 1 dividido por v. Multiplicáis, tenemos 5v en el denominador, o sea que aquí tengo un medio por, en el denominador, 5v será 5 menos, es decir, que a la hora de darle la vuelta a la inversa, unos cuantos, ese es un error también típico. No saben hacer una inversa de la... O sea, no saben darle la vuelta al... Tienen, por ejemplo, un ejemplo sería pues, una cosa parecida aquí, 1 dividido por... Algo así como... Imaginaos una cosa como esta. No sé si es exactamente esta. Por x más 2, ¿no? Ahora le piden a uno hacer la inversa de esto y entonces dice, pues nada, le doy la vuelta a x
dividido por 1/2. X más 1/2. Eso está mal. ¿De acuerdo? Bueno, el resultado de hacer la inversa, lo que nos queda es esto. 5, 1 más 10t. Esta es la solución. Esta es la solución. O sea, así de memoria, bien, a pesar de que habéis visto ahí unos. No lo ha tenido nadie, todo el ejercicio. Pasa que cuando veáis los unos quiere decir que, o sea, hay un nivel en el cual yo digo, este tipo de errores, digamos, para mí no cuentan, no son lo suficientemente graves como para decir, se lo tiro todo para atrás, es así de sencillo. O sea, que alguna persona estará pensando, ostras, si yo no lo hice del todo bien, efectivamente, así es. Pero bueno, lo hizo suficientemente bien para que Miguel esté contento. ¿Vale? Entonces, de aquí ya podíamos sacar, fijaos, la aceleración media, que teníamos aquí, v en 2, en el 0 y 2, menos v en 0, dividido por 2. ¿Y a cuánto nos salía la aceleración media? Menos 2,38095 metros dividido por segundo al cuadrado. Menos 2,38095 metros dividido por segundo al cuadrado. Voy a ponerlo aquí, mejor, en otro. 5, 1 más 10t, y lo que teníamos es que 0 y 2 segundos era menos 2,38095 metros. Vale. De hecho, aquí también podíamos sacar, fijaos, el tiempo, cuando tenía el tiempo, ni siquiera podíamos irnos a la segunda pregunta. La segunda pregunta era en el intervalo cuando la velocidad se reduce a la mitad. Entonces, cuando v es igual a 2,5 metros por segundo para el tiempo 0,1. Eso es para la segunda, o sea, ya que uno mira eso y dice, pues ya, de paso ya tengo el otro. Y ahora nos queda el paso de la velocidad media. Entonces necesitamos, ya tenemos esto, hallar ahora x de t. Y sabemos, es igual a 5. Es decir, que se tiene que cumplir condiciones iniciales. Fijaos, ahí viene otro grupo de personas. Claro que las condiciones iniciales son importantes. Por ejemplo, en la expresión anterior, ¿no? Teníamos 1 dividido por v menos 1 quinto. Hay personas que se les olvidaba que el 1 quinto tiene importancia, por supuesto que tiene importancia, como lo lanzamos inicialmente. Es decir, que no es 1 dividido por v la solución. Eso para los que estéis pensando que lo teníais bien, simplemente poniendo 1 dividido por v, eso no es así. Eso es no haber entendido las condiciones iniciales del problema. Entonces tenemos aquí entre 0, en x0, hasta el x, y aquí tenemos entre el tiempo t, entre 0 y t. Claro, esto ya es otra integral, o sea que este problema estaba hecho para que saliesen dos integrales rápidamente. Esto es un logaritmo neperiano. Y la solución pues es... Pero fijaos, tenéis que probar, ¿qué tenéis que probar? El logaritmo neperiano de 1 más 10t, simplemente. Entonces lo que nos queda aquí es 1/2 del logaritmo neperiano de 1 más 10. Una vez, ¿ya? Con todas las
Fijaos que tenéis que derivar eso, regla de la cadena, entonces os va a quedar 1 dividido por 1 más 10t, pero tengo que derivar el 10t, o sea que me queda un 10 fuera, 10 dividido entre 2 me queda 5, por lo tanto tenemos eso. ¿Alguna pregunta? Y si hacemos entonces ahora la velocidad media entre 0 y 2, que nos quedaba entre x2 menos x0, dividido entre 2, y esto me queda 0,76131 metros dividido por segundo. Sí. Lo de logaritmo neperiano, si pones log por esto de... pero luego te pones que es igual al logaritmo neperiano. No sé si me entiendes. Si el resultado, no te preocupes, si el resultado está bien, está bien. Se nota enseguida si es un logaritmo neperiano. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna cuestión más? Sí, hubo una persona, no sé si serías tú, que me puso una flecha y puso logaritmo neperiano, además con todas las palabras. Ahora cuando estaba escribiendo, estaba acordando de una persona hizo una cosa así, la flecha, y puso, ¿eras tú? Logaritmo neperiano. Una persona, si no te acuerdas, yo no me puedo acordar. Como comprenderás, sois muchos. Aunque demasiado pocos. Ahí es cuando he visto yo, un tercio ya lo he perdido. Eso está, un tercio está ya perdido. Bueno, eso ya es cuestión suya. Si uno quiere pagar dinero, pues yo también a veces compro cosas innecesarias, eso es cierto. Entonces, no hay ningún problema por mi parte. Y nos quedaba, pues, la última pregunta, la 2, ¿no? Por eso ya dije que era... nos quedaba la pregunta 2. Habíamos visto que el tiempo era... ¿Cuánto habíamos puesto? Aquí la expresión era 5 menos... Nos quedaba para el tiempo 10v. Esta es la expresión antes de darle la vuelta. Habíamos visto entonces que el tiempo para 2,5 metros por segundo era 0,1 segundos y la velocidad media entre 0 y 0,1 segundos, pues entonces me sale 3,46574 metros por segundo. Es decir, la posición, recordad que esto es la posición, esta es la posición en 0,1 menos la posición en 0 dividido por 0,1 menos 0. Delta de t, delta de x. ¿Alguna cuestión? Bueno, pues vamos a ver, por cierto, el movimiento, ya que este archivo lo tenía ya hecho desde el año pasado. Una de las cosas que más me sorprendió, ojo, así un poco, son sobre todo los antiguos clientes, porque este problema, fijaos, podía haber cambiado algo. Voy a cambiar algo lo suficiente para que, digamos, si uno no tiene los conocimientos claros, le dé igual. Pero dije, voy a pensar un poco en mis antiguos clientes y voy a ver si, por lo menos, si tienen buena memoria, a ver qué tal, o si lo han entendido. Exactamente el mismo problema. Aquí no cambié ni un... y el resultado no ha sido nada satisfactorio. O sea, para la parte entre nosotros, eso no ha sido buena, como podréis comprobar. Pues lo siento, ¿qué le vamos a hacer? La intención era buena. Aquí tenemos el archivo, simplemente ahí está, incluso aquí está el enlace al año pasado, eso lo cambiaré. Es integrar, salen las expresiones, son las integrales que he hecho, ya veis, la integral, el resultado en la posición. Y bueno, aquí les enseñaba justo el año pasado cómo derivar, utilicé esto. Bueno, y aquí tenemos
la representación gráfica de la posición, la velocidad y aceleración en función del tiempo. Esa es la posición, x en metros frente al tiempo en segundos. La velocidad, fijaos cómo la velocidad tiende a cero, pero se ve claramente que no va a llegar nunca a cero. Y la aceleración, dependiendo del tiempo, fijaos, menos 2, 5 por 5, 25, menos 50 metros dividido por segundo al cuadrado, tenemos eso. Esta es la representación de la velocidad y aceleración medias en un intervalo desde el comienzo inicial hasta cualquier otro tiempo. Ahí podemos comprobar lo que os comentaba al principio, siempre positivo, negativo. Aquí vienen los datos, como podréis ver, seguro que habrá alguna cifra más, 2, 3, los copié simplemente de ahí directamente, hasta la última cifra. Ahí hacía el juego para darle la vuelta, es una tontería a mano darle la vuelta. Aquí ¿qué hacía? Sí, aquí lo que les mostraba era simplemente la velocidad. Sí, ahí había otro error. A ver, alguien intentaba... Sí, una persona pensó en el problema de la aceleración proporcional a la posición y entonces hizo el cambio de variable, la derivada de v con respecto a t, hacía esto. Cogía y decía, pues es la derivada de v con respecto a x, por la derivada de x con respecto al tiempo, es decir, que lo que tenemos aquí era v, que era todo esto, por respecto a x. ¿De acuerdo? Ya, muy bien, y esto es menos 2v cuadrado. ¿Vale? Ningún problema. Solo tenemos la posición y la velocidad. Pero, como veis, nosotros necesitamos saber cuál es la posición, en qué instante. No en qué posición. Es decir, que de esta relación, en todo caso, lo que obtenemos es cómo es la velocidad, en qué posición, pero no en qué instante. Y nosotros necesitamos en los extremos del intervalo. Eso lo hizo, me parece que solo un grupo o una persona. Que uno mira, sí, no hay ningún problema. Se puede integrar, claro, está chupado. Pero nosotros ahora necesitamos ver qué es lo que nos están preguntando. No lo que tú quieres calcular, sino lo que nos están preguntando. Bueno, para esas personas, aquí está la velocidad frente a la posición y la aceleración frente a la posición. Fijaos cómo tiende, cero. Y lo que dije en el último... Y por último vamos a mostrar, creo que no hace falta que lo cargue. El movimiento de la partícula, el movimiento de la partícula a lo largo de su trayectoria rectilínea. ¿No? Ahí, cuidado, no es que se quede quieto, ahí es, digamos, en el intervalo de tiempo donde lo estoy haciendo moverse. ¿Entendido? O sea, que no es que ahí ha terminado el movimiento, digamos, el intervalo donde lo he... La velocidad. Vector velocidad. ¿De acuerdo? Cómo se ha hecho. Y la aceleración. Cómo va siempre en contra. Y las dos. Se está moviendo uno contra el otro. ¿No? O sea que tenemos ese... Es un caso ya os dije que esta aceleración proporcional, digamos, un término proporcional a la velocidad al cuadrado es cómo se comporta un paracaidista cuando se tira desde un avión. También se puede hallar la velocidad límite, etc. Pero en este caso, fijaos que no es un movimiento horizontal, en el otro caso tendríamos una cosa parecida a la siguiente. Tendríamos, en el caso del paracaidista, tendríamos una cosa parecida a esta. Bien. ¿Preguntas? Pues lo dejamos aquí.